la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido hablando de algo que para la vida del creyente cristocéntrico es importante, mis amados hermanos. Por eso sí, mis amados hermanos en Cristo Jesús, como creyentes cristocéntricos que somos, ya no modificamos la relación, nuestra relación, mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque primero, no buscamos recibir un aumento de salario y tampoco buscamos el salario. Segundo, porque de acuerdo a cómo van tus cosas financieras. Y tercero, porque por lo cuanto he querido, Señor, o algunos buscan divertirse con las personas en su entorno o las actividades que a veces la iglesia tiene del mundo, Señor. Es cuando llega a mi mente la palabra de Dios que dice: primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Porque empiezo a tener sabiduría de Dios, reino de Dios y su justicia. Porque ya no estoy interesado en las añadiduras. Porque he reconocido que eres tú el grande, el Señor, el omnisciente, el potente, el Dios altísimo, el Elohim. Ya no soy yo, Señor. Ya no soy yo. Ya no estoy interesado, Señor, en todo lo que tu palabra dice de las añadiduras, Señor. Porque mi confesión es la de una persona enamorada. He quebrantado mi ser, Señor. He derramado de mí todo lo que tenía y que derramar. Y por tanto digo lo que el apóstol Pablo dice en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Esta fue una palabra que el apóstol Pablo estaba hablando cuando iba de camino de Mileto, en su consagración al sufrir, que le estaban pidiendo que por favor no se fuera, sí, que tal cosa, que le iba a suceder algún tormento, alguna prisión o algo, y entonces él, orándole al Señor, él dijo que él iba hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque la misión que él tenía era hacia ese sitio. Es por esto que la decisión que hayas tomado, mi amado hermano, o que tomes hoy, determinará si avanzas o retrocedes en tu caminar, mi amado hermano. Tu caminar con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Óigame bien, mi amado hermano, esta confesión del apóstol Pablo, que también es tuya o que también es mía, es una confesión de la persona enamorada de su Hacedor, Yahweh, Elohim, que aún persiste como esa mujer en ungir al Maestro, y esto causará una redefinición de todo lo que has hecho, mi amado. Por tanto, esfuérzate, hermano, esfuérzate y sé valiente. Es por esto que la intimidad con Dios exige y pide un quebrantamiento. Pide el romper la ánfora, pide el romper verdaderamente y derramar de todo tu espíritu, de toda esa unción especial, ese perfume. Que al ser pasado por el horno, por el fuego de Dios, trae una pureza donde colocamos el fuego. Recuerden el tema de los hornos, mi amado hermanos. Recuerden cuando hablábamos del horno de fuego, de los otros hornos. Sí, porque es importante traerlo a la memoria y sobre todo es importante oírlo nuevamente para que ustedes puedan entender el mensaje, para que Dios les dé la revelación del mensaje. Amén. No solo con nuestras acciones exteriores que tenemos que entrar y colocarla en el fuego, sino también con aquellas que tenemos que hacerlas con nuestros motivos internos, ya que lo que pide Dios es que nosotros estemos limpios, que cuando nos acerquemos a Dios, porque Dios no puede revelar su rostro a una iglesia impura, ya que podría esta iglesia impura ser destruida en un instante. Por eso Dios quiere que nosotros siempre estemos mirando al rostro del Creador, al rostro del Dios Todopoderoso. Dios está llamando a personas que anhelan como Moisés,
como esta mujer. Por demás, ver el rostro de su amado de Dios para alcanzar un nivel de transparente pureza. Él quiere una iglesia sin mancha, que somos tú y yo, y todos nosotros. Es a usted, a mí, a quien Dios anhela. Él quiere alcanzarnos a nosotros, mis amados hermanos, que estés en el regazo bajo la mirada de Él, en el seno de Abraham. Pero óigame bien, si lo haces, Dios tendrá que tratar con algo tuyo, con tu vida. Por tanto, hay un solo camino, una sola cosa. Tendrás que morir. Tendrás que morir al yo. Esto es enfático, esto es preciso. No podemos seguir pensando en pis. No podemos seguir dejando una puerta cerrada de nuestro templo. Tenemos que abrir todas las puertas para que el Espíritu de Dios entre y limpie todo lo que en ella está. No podemos seguir pensando que si yo de pronto mañana hago tal cosa, pues vuelvo otra vez y pido perdón y me reconforto. No, hermano. Dios quiere que tú seas para Él un vaso transparente, una ánfora especial, un perfume especial. Dios quiere que nosotros seamos eso para Él. Por eso tendrás que morir. Es el mismo Dios, óigame bien, no es otro Dios diferente. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el mismo Dios de Moisés. Por tanto, debemos pasar por el altar de fuego, debemos entrar al altar del perdón, debemos pedir perdón, tenemos que quebrantar, arrepentirnos completamente y caminar hacia el lugar, no hacia el lugar santo ni hacia el atrio, sino hacia el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya Dios ya Dios rompió el velo y nosotros podemos ya estar viendo en el lugar santo, estar viendo el lugar santísimo. Tenemos que pedirle al Señor mucha luz, la menorá. También tenemos que pedirle al Señor de su palabra muchísimo, pan de la proposición. Y tenemos que hacer mucha oración para que Dios Todopoderoso a nosotros nos mire, oiga nuestro clamor, devuelva su mirada, se incline así como lo dijimos la vez pasada, ¿sí? Y podamos recibir la bendición y podamos ver verdaderamente la gloria de Dios. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que ir camino hacia el lugar del Santísimo, colocando nuestro ego no a los pies de Dios, sino sacrificándolo completamente, sacrificando nuestra voluntad, mi amado hermano, y nuestras agendas. Muchas veces tenemos agendas colocadas, ¿por qué? Porque nosotros, Señor, vamos tal día, vamos a otro día. Cuando Dios lo que quiere es que tú estés todo el tiempo presente, porque Él está contigo. Él está en ti, amén. Y tú estás en Él, amén. Entonces, olvidando los planes para nosotros mismos y para decir, heme aquí, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdese de Samuel, ¿sí? Donde Samuel recibía la voz que le decía Samuel, y él salió corriendo y buscó, fue el cuarto de Elí, y le preguntó que si era él el que lo andaba buscando, y entonces dijo, no, cuando tú oigas otra voz, dile al Señor, heme aquí, Señor. Amén. Así como lo dijo la Virgen María, heme aquí, Señor. Es tiempo de dejar todo a un lado y de cubrirnos con la sangre de ¿quién? Del Cordero inmolado. Amén. Porque fue y porque será el único, el unigénito, llamado para abrir ¿cuál? El libro, para poder arrancar los sellos del libro. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 10. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Amén. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha
del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, fijémonos que solamente una sola persona pudo abrir el sello que estaba dispuesto, y el apóstol Juan estaba llorando porque nadie había ido a abrir el libro, a coger el libro para poder abrir esos sellos. ¿Listo? Por tanto, debemos nosotros morir, mis amados hermanos, a nosotros mismos, si queremos entrar en la presencia de Dios. Y ahí viene lo dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Vamos. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. Entonces cada día morimos, cada día tenemos que nosotros morir. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe cómo tenemos que hacer, qué palabra tenemos que pronunciar y qué espíritu debemos llamar para que nosotros podamos morir cada día. Porque cada día estamos en la presencia, estamos ante el rostro de Dios. Pero si usted muere por Él, Él te hará vivir de nuevo, vivificando tu espíritu, mi amado hermano. Por eso nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para nosotros es un descanso solamente. Si no, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Entonces la gloria de Yahweh ha llenado la casa de Dios. La gloria de Jehová ha llenado tu casa, mi amado hermano, porque tú eres un templo de Dios donde mora la gloria del Dios Todopoderoso, que es el Espíritu de Dios. Entonces, por lo tanto, tú tienes que darte cuenta de lo que tienes en tus manos, la importancia que es tu vida, lo importante que es tu templo donde reposa el Espíritu de Dios, y sobre todo lo importante que es tener ese temor a Yahweh, para poder tener la fortaleza, para poder tener la dinamis que llena. Es así como nosotros debemos reverenciar lo santo, debemos aprender cómo tratar ser, debemos también ser buenos anfitriones, que no nos pase como le pasó a Simón el leproso. Tenemos que pedirle al Señor que nos diga cómo tenemos que atender a las personas que están llegando, aquellos que vienen, aquellos que verdaderamente Dios los ha enviado, porque aquí no viene nadie si no es porque Dios lo ha enviado. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, a saber que Dios es el que está en este momento manejando todo nuestro esquema. Todo nuestro instante, toda nuestra vida, todo nuestro diario vivir lo está manejando Él. Él está haciendo lo que a Él le corresponde. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir por todos, orar por ellos, orar por todos para que nosotros podamos ser esa ánfora, ese vaso que sea lleno para poder alcanzar la presencia de Dios y que el ángel derrame sobre él, ¿sí? Que el mechón es el carbón encendido para que podamos verdaderamente ver la obra de Dios manifestada aquí en la tierra de todos nosotros, por la unción, por la oración de todos nosotros. Amén. Es así como podemos referenciar en forma apropiada la santidad de Dios. Es un temor reverente que llevaba a que el sumo sacerdote se atara una cuerda a su tobillo. Fíjese cuánto era el temor a morir, que el sumo sacerdote se ataba una cuerda al tobillo por si de pronto no dejaban las campanas de sonar. Si las campanas dejaban de sonar, entonces a él lo sacaban arrastrado. ¿Por qué? Porque sabían que ya había muerto. Por eso él cuando llevaba un ungüento, llevaba un incienso en bastante cantidad, de modo tal que él pudiese entrar ese humo al lugar santísimo y evitar que se viera, ni siquiera se podía ver nada, porque ese era el plan del sumo sacerdote, o sea, poder entrar sin que la presencia de Dios lo notara, para que no fuese muerto. Amén. Porque era pecador. Porque a pesar de todo lo que se hizo, a pesar de todos esos rituales, seguíamos siendo pecadores. Y es cuando vino el Señor, vino el inmolado, vino el Cordero de Dios para que nosotros pudiésemos ser lavados, pudiésemos ser limpios.
Acuérdense la enseñanza que les dije en cuanto a la parte del mandamiento. ¿Sí? Que hay tres tipos diferentes de mandamientos. Amén. Y es así como Dios. Vayámonos y miremos el Segunda de Reyes capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 de sus hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Amén. Entonces fíjese que Dios recompensa a todos los hijos de Dios. Dios recompensa a todos aquellos que han estado, no solamente, ¿sí?, al profeta, sino también a la esposa del profeta, la viuda. ¿Sí? Y le dio, sigamos, ¿qué más dice? Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Entonces fíjense que Dios es un Dios de orden, un Dios de principios. Él le dio un tiempo, le dio una cantidad precisa. Esa cantidad precisa ella pensó que podía seguir, y de pronto se acabaron las vasijas. Esas vasijas que se acabaron es la que Dios a nosotros nos dice: hasta aquí llegamos. Y por eso tenemos que siempre estar pendientes de que las vasijas llenas de aceite nunca escaseen, siempre estén llenas. Acuérdese de Mateo capítulo 25, las vírgenes necias. Por esto nosotros al inicio de estas charlas vimos a un rey David anhelante. ¿Se acuerdan cuando empezamos a vislumbrar la gloria de Dios? Cuando hablábamos del rey que buscaba poder trasladar el arca de un sitio a otro sitio, ¿sí?, donde nos vimos que el rey David estaba todo anhelante de llevarlas, pero ni siquiera se fijó cómo tenía que llevarlas, y por eso murió una persona que trató de sujetarla, y le tocó esperar un tiempo hasta que no fue y aprendió todo lo que tenía que saber de cómo manejar el arca. Es así como Dios también quiere que nosotros aprendamos a manejar el arca, mis amados, porque Dios no quiere que tú entres así como un loco, si te metas en el arca para que puedas morir. Dios quiere que tú entres al arca y que tengas todos los conocimientos y la sabiduría para poder manejar el arca. Es así como Dios a nosotros nos ha entregado todas las cosas del misterio de Él. Nos ha entregado el misterio de su sabiduría, el misterio de los misterios, el misterio de la revelación, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la iniquidad y de la fe. ¿Cuántas cosas más tenemos que aprender que todavía nos faltan? Pero ahí vamos poquito a poquito, de acuerdo como Él nos vaya llenando nuestra ánfora del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces de esa forma fue cuando David le tocó que ir y buscar un conocimiento. Le tocó ir a la fuente primaria para poder entender lo que era el hebreo, ¿sí?, y no seguir con el español. Le tocó ir a la fuente primaria para poder comprender qué significaba cada palabra, qué significaba el emuná, ¿sí?, qué significaban las diferentes palabras, como era de pronto decir inicuo. Todos esos términos que Dios ha traído a nosotros para que nosotros podamos entender el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Óigame bien, para que cada uno de nosotros sepamos, conozcamos, entendamos, ¿sí?, y tengamos la sabiduría que viene de Dios. Amén. Es así como Dios nos dice que tengamos que ir a mirar ese tipo de iglesia que nosotros tenemos que tener, que está en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén. Entonces, si nosotros miramos la era de Saúl dentro del capítulo de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, nosotros miramos el rey Saúl como rey terminó
era un rey según la carne, era un rey escogido por el pueblo. El pueblo había tomado la decisión de que querían un rey, pero lo querían a su manera, a la forma de ellos, como lo veían en el mundo, en el resto de gente que estaba, en el resto de reinados que había. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Dijo, no importa, vamos a darle gusto, vamos a saber cómo es. ¿Y qué sucedió con ese rey? Ese rey lo que trajo fue esclavitud para el pueblo. Cuando uno muchas veces escoge ese rey del mundo, ¿qué es lo que puede también pasar? O lo que pasó de pronto en el vecino país, donde tomaron una decisión sin saber, sin ni siquiera mirar el futuro, sin ni siquiera saber qué era el devenir que tenían, qué tipo de persona era la que iban a montar dentro de ese sitio. Yo le decía hoy en un mensaje a una persona que hablaba sobre este candidato, cuyo nombre no quiero pronunciarlo acá, y ese candidato, nosotros conocemos, nosotros sabemos porque hemos ya aprendido diferentes cosas de él, y tenemos ese entendimiento y esa sabiduría que viene de lo alto para podernos decir que tenemos que hacer las cosas bien. Óigame bien, ¿en quién? En el poder de Dios. ¿A quién tenemos que ir a pedirle el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría? A Dios solamente. Es Él el que nos tiene que a nosotros pronunciar. No es ni el líder, no es ni el pastor, no es la pastora. Es su corazón que tiene que estar abierto para poder tener un conocimiento y una convicción de Dios. Amén. Por eso ellos exigieron un rey. Ese rey se llamó Saúl. Ese rey, ¿qué hizo? Ese rey no siguió los parámetros, las visiones de Dios. Él siguió, fue su visión. Él quiso hacer lo que quiso hacer. Tanto que llegó, al final del tiempo, llegó a ir y buscar brujos. Todas esas cosas que nosotros en este momento sabemos que estas personas que están en este momento están buscando brujos y todas las cosas para que les dé la ganancia, para que puedan ser lo que le pasó a este otro en Venezuela. Por eso tenemos que ser algo de, ¿cómo es? Tercos, así como lo fue la mujer esa de que le hablé del juez, que iba donde el juez para pedirle que hiciera justicia. Tenemos nosotros que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, nosotros queremos que tú nos digas qué tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, y saber que tenemos que doblar rodillas, doblar nuestra cerviz para poder estar en la presencia de Dios, y que sea Dios que nos diga a nosotros qué es lo que va a pasar. Y no después que estemos con ay, 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 y el crujir de dientes. Porque eso la palabra lo dice clarito. Entonces tenemos que empezar. Nosotros hoy les invito a que oremos por esta tierra. Oremos por esta tierra para que esta tierra no venga el maligno y venga a destruir todo lo que está hecho. Hay cosas que están mal hechas, sí lo tenemos razón, pero es que ser gobernados por el enemigo, por el maligno, es una cosa que nosotros no sé hasta qué punto es bueno o es malo. Yo pienso que es más malo que bueno, porque bueno no tiene nada, ¿sí? Porque todo lo que venga el maligno, ¿a qué viene? A destruir, a robar y a matar. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. David fue al contrario, fue un rey escogido por Dios. Fue colocado por Dios como buen pastor para dirigir, para gobernar ¿a quiénes? A sus ovejas. Pero no para esquilmarlas, sino para darles cada día, llevarlas por buenos pastos, ¿sí? Y colocarlas en sitios donde haya buen reposo, buen remanso. Salmo 23. En todo, alrededor nuestro. Es por esto que cuando Dios entra en escena, con su presencia manifiesta, todos mis amados hermanos, santos, pecadores, sabios, ignorantes, ricos y pobres, todos se postran en temor reverente ante la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios lo dice, que al final del tiempo todos vendrán a Él, ¿sí? Y se arrodillarán ante Él. Porque Él es el Dios de gloria, Él es el Dios de todo lo poderoso. Óigame bien, la unción capacita y da poder a la carne. Tú puedes predicar mejor, tú puedes cantar mejor, tú puedes brincar mejor, tú puedes tener mejor conocimiento, entendimiento, pero la gloria de Dios es la que abate la carne, que es la que nosotros tenemos que llevar a morir para poder entrar a la presencia de Dios, para poder cumplir todo esto que hemos dicho, el vislumbrar la gloria de Dios, el saber dónde estamos, el saber por qué estamos,
¿Y cuál es nuestro propósito? O cuál, mejor dicho, el propósito de Dios, porque cuando nosotros nos entregamos al Señor no hay propósito en nosotros. Es el propósito que Dios coloca en nuestra vida. Él ya tiene un libro escrito de nosotros. Él ya sabe para dónde nosotros tenemos que ir y Él nos dirige, Él nos guía por intermedio de su Espíritu. Somos nosotros los que a veces como digo yo, nos descachamos, ¿sí? O sea, se nos va la llanta y se nos va la dirección para otro lado. Y es cuando viene el ay, ¿sí? De unos golpes, de unas aflicciones, de unos dolores, porque en ese momento Dios trae a nosotros que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que pedirle a Él una nueva dirección para que podamos realmente escoger y seguir por el camino indicado. Amén. Hasta ahí más o menos vamos. Por tanto, debemos morir a la carne, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, ¿vale? Debemos arrepentirnos. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 a 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de él. Amén. Entonces traigamos el arca de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque estaban todos adormilados, porque estaban todos contentos con lo que tenían, porque todos disfrutaban con lo que Dios supuestamente nos había dado y estábamos gozosos en eso. Estábamos comiendo como una vez, creo que de pronto lo dije aquí en una predica, ¿sí?, de un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Si no les he traído ese tema, ¿quién se ha robado mi queso? Es la historia de dos personas, dos humanos, ¿sí?, y dos ratones. Y llegaron a una habitación donde estaba llena de queso. Inicialmente llegaron los ratones y se comieron el queso y empezaron a comerlo, y después llegaron los humanos, encontraron queso y siguieron comiendo. Y de pronto, el día menos pensado, no había ratones en ese cuarto. Los ratones se habían ido y ellos seguían comiéndose supuestamente el queso, y lo que estaban haciendo era comiéndose la pared. Entonces estaban lamiendo la pared, buscando en la pared para poder supuestamente comer queso, que ya no era queso, sino era pintura, como decir lo que verdaderamente tiene la pared. Y de pronto uno de ellos le vino a la mente salirse de ese lugar e ir a buscar un nuevo sitio, o sea, volver a buscar el sitio donde estaba lo que habíamos hablado de la gallina de los huevos de oro. Entonces salieron, ¿sí?, salió uno y el otro se quedó. Cuando el otro se vio que ya estaba, que ya no podía nada, que eso sí verdaderamente ya reconoció que era la pared, que no era el queso, entonces se fue y se encontró con su amigo que estaba en otro cuarto junto con los quesos comiendo queso, con los ratones comiendo queso. Entonces, ¿sí les enseñó algo eso? Muchas veces nosotros nos conformamos con lo poquito, muchas veces nosotros nos llenamos con lo poquito, muchas veces nosotros creemos que lo poquito es mucho, bastante. Cuando tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata, cuando es el Dios todopoderoso, cuando es el hacedor de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no tenemos nosotros que buscar al Dios todopoderoso para que Él verdaderamente nos dé el queso? Amén. Por eso yo los invito a que vislumbremos la gloria de Dios, que verdaderamente sepamos dónde, perdónenme la expresión, ponen las garzas. ¿Dónde está ese ser que produce tantas cosas para nuestra vida? ¿Dónde está nuestra fe, nuestra creencia, nuestra convicción, nuestra certeza? Sí, ese munak, ¿sí?, hacia esa persona que es la que nos da todo, la que nos provee todo. Amén. Y no tenemos por qué conformarnos con poquitas cosas. Los saúles, amados hermanos, vayamos entonces a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 6, más adelante. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar, para que trajesen el arca de Dios desde Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Amén. Fíjense que hay algo importante en esta parte. Fíjense que David los reunió a todos. ¿Por qué? Porque todos eran los hijos de Dios, todos eran el pueblo de Dios, prácticamente todos pertenecían a Dios.
No es que a este pueblo, aquí a este sector lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque tal cosa. Por ellos no oremos. Pero ¿para qué vamos a pedir por estos otros y estos otros no merecen la gloria de Dios? Pero es que si Dios nos ha mandado a que intercedamos por todos, a que oremos por todos. Fíjese que David hizo eso, los reunió a todos, ¿ve? Pero estableció una serie de parámetros de acuerdo a una enseñanza que estaba recibiendo, de acuerdo a esa sabiduría que estaba recibiendo de Dios, que era cómo poder transportar ese arca al sitio donde Él tenía. Así como nosotros tenemos que saber cómo transportamos, Señor, la vislumbra de tu gloria, o sea, tu gloria, para que nosotros podamos disfrutar de ella. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Para que de esta forma nosotros, los saúles y la carne, han procurado hacer las cosas a su manera por mucho tiempo. Ellos han observado un buen edificio, ellos han observado una buena casa de Dios, ubicada en determinadas partes con 3, 4, 5, 6 pisos. Ellos han observado un buen tabernáculo, pero no está la esencia de Dios. Tenemos que buscar la esencia de Dios, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para poder nosotros traer de allá acá y que entre a nuestro tabernáculo, que entre a nuestra casa, que entre a nuestro templo donde tiene que morar el Espíritu de Dios. Porque en la medida que more el Espíritu de Dios, en esa medida tú tendrás vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la esperanza tuya es viva y eficaz. Y sabes para dónde ir. Amén. Según las normas de la ley, habían aprendido a realizarlas bien ellos, los del mundo, o sea, los saúles. Habían aprendido a realizar bien las normas de la ley. Y mantenían el sacerdocio levítico, pero el arca de pacto estaba lejos de ellos, mis amados hermanos. El arca de pacto estaba muy lejos y no se daban cuenta de que el velo estaba rasgado en 2 partes, pero que quien lo había rasgado era una lanza, ¿sí?, colocada en el costado del cuerpo. Ese velo estaba manchado, estaba lleno de sangre y agua. Que ese velo permitió que nosotros pudiésemos entrar del lugar santo al lugar santísimo y poder disfrutar de la presencia. Pero óigame bien, acuérdese que el sacerdote sumo tenía que hacer un ritual especial y tenía que entrar y tenía que colocar un humo especial dentro de ese campo para que no se advirtiera su presencia, porque su presencia era carne. Y por eso nosotros tenemos que lavarnos, limpiarnos, pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe cómo tenemos que lavarnos para poder estar en la presencia de Él y para que Él verdaderamente a nosotros nos vea y diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Hasta ahí más o menos está el mensaje bien claro, Mauricio. Amén, gracias a Dios. Es por esto que Dios no solo vino a salvar a su pueblo a través de la palabra. Él no vino a salvarnos a nosotros a través de este manual. Lo podemos conocer todo, del capítulo 1, Génesis 1:1, ¿sí?, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21. Él vino a santificarnos por medio de la predicación, mis amados hermanos. Es que en la medida que tú reconozcas que alguien te ama mucho y que tú lo amas tanto, tú hablas de esa persona con el amor inmenso que sientes en tu corazón. Tú lo predicas, tú lo indicas. ¿Sí? Alguien te habla a ti de un carro y tú dices: no, pero es que el Señor Jesús, el carro este lo hizo así. Uno le mete a Jesús, uno por todos los lados le mete al Señor. O sea, esa es la conversación que siempre hacemos los cristocéntricos. ¿O no les ha pasado igual? Que a veces estamos de pronto en una reunión y tan pronto nos dan la oportunidad, ahí le lanzamos de una vez la lanza para que se derrame sangre y agua y para que ellos puedan entender el poder del Espíritu de Dios. Vayámonos a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Entonces lo que dice es sinceridad de parte de Dios, como parte de Dios, ¿sí? Y hablamos la palabra ¿de quién? En Cristo. De Cristo, en el Cordero inmolado. Amén. Es así cuando la suma total de las oraciones, mis amados hermanos, unidas del pueblo de Dios, la suma total de nosotros, cuando Jesús le dijo a los discípulos: ve al aposento alto y esperen la unción del Espíritu Santo, que Él nos dará
nos llenará, nos limpiará, nos lavará, nos dará esa revelación especial donde nosotros podamos tener la convicción y la certeza, ese emuná. Y es así como eso, unidos del pueblo de Dios, llegue a ser finalmente un eco creciente en el oído de Dios. Entonces será difícil para Dios esperar más. Él no puede esperar más, mis amados. Él en ese momento tiene que hacer como lo hizo con la mujer que quería verlo, que anhelaba verlo. Ese corazón anhelante de cada uno de nosotros solicitándole. Yo recuerdo que yo creo que les hablé a ustedes de que yo tengo muchos 500 que devolverle al Señor porque fui perdonado de miles de 500. Cuando yo hice la oración por mi hija, yo le entregué todo mi corazón al Señor. Total. Era un gemido, era un llanto. Yo creo que si hubiese habido ceniza, me había echado toda la ceniza por encima hasta quedar cubierto. Porque era tanto lo que yo anhelaba que Dios hiciera la obra, el milagro, que yo le pedía a Él tanto, Señor. Y creo que el pueblo que estaba conmigo en ese momento también oró por eso. Él no va a pasar por alto, mis amados hermanos, las oraciones de los quebrantados y afligidos que buscan su rostro. Óigame bien, mis amados hermanos, a Dios le gusta honrar las oraciones de sus siervos. Óigame bien, así como tú honras al Señor cuando oras por Él, para Él y en Él, Dios también quiere honrarte a ti. ¿Y cómo te honra a ti, mi amado hermano? Cuando Él te glorifica, cuando Él hace la unción, cuando Él hace el milagro para que aquella persona por la cual tú estás orando vea que tú tienes un Dios hermoso, un Dios vivo, un Dios presente, un Dios altísimo, un Dios Elohim. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí me entendieron? Yo voy a la presencia de mi hermano, oro por mi hermano. Y mi hermano, yo creo que de pronto él le dice, Señor, si es tu voluntad, sáname. Y es cuando Dios hace la revelación, cuando Dios hace el milagro y entonces esa persona se da cuenta de que el Dios que nosotros profesamos, o sea, el que yo profeso para ir a orar por Él, es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Es un Dios que vivifica lo que yo hago. Amén. ¿Entendió? Es así como a Dios le gusta honrar las oraciones de sus siervos persistentes. Acuérdense de Moisés. Moisés persistía. Señor, yo quiero ver tu rostro. Señor, yo quiero ver tu rostro. Yo creo que estaba cansado el Señor. Diría, uy, este tipo no me sirve. Pero Él detendrá nuestros esfuerzos por construir, por destruir y por acabar moles de cemento que aún están pidiéndose en medio de la oración de los santos. Porque habrá muchas denominaciones donde hay santos en minúsculo, pero son santos, están buscando de la presencia de Dios. Y cuando los otros que están a su alrededor son los que están orando, están pidiendo, están clamando para poder llenar sus bolsillos o para poder construir templos diferentes de altas, muchos niveles de metros de alto. Cosas fáciles, cosas rápidas. Hay un tipo que es el microondas, ¿cierto? ¿Qué hace usted cuando utiliza el microondas? ¿Qué busca? Rápido, todo fácil, instantáneo, en par minutos. A veces no quieren ni minutos, a veces quieren segundos, ¿amén? Vayámonos a Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice, toma mi cruz y sígame. Todo el tiempo. No es de gozo, no es de alegría, no es de felicidad, no es de fiesta, sino es de gozo, de paz y de prosperidad. Porque ese es el poder del Espíritu de Dios. Es lo que trae a nosotros. Trae gozo, trae paz y trae prosperidad. Amén. Así como Satanás trae destrucción, trae robo y trae muerte, el Espíritu de Dios trae a nosotros gozo, prosperidad, ¿sí? Y paz y vida eterna. Amén. Entonces, todas estas cosas que Él trae, fíjese que Jesús a nosotros, el Maestro, el que dice escrito está, nos trae a colación que nosotros tenemos que tomar la cruz de Él, que es liviana, que es ligera,
¿Por qué? Porque no la cargamos nosotros, mis amados hermanos. Veníamos hablando con la pastora algo sobre eso, ¿cierto? En donde básicamente Dios dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Por eso Dios no quiere que usted malgaste su tiempo, malgaste todo su tiempo, ¿sí?, haciendo oraciones de maldición, haciendo cosas y en su mente toda sumergida en buscar cómo poder sacarse la espina que esa persona o que esas personas le han creado a usted. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la presencia, al lugar santo. Y tenemos que pedirle al Señor, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una lucha contra quién. No la tenemos contra carne y sangre, sino la tenemos contra ¿qué? Contra huestes celestiales. Si puede leer Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, puedan estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Entonces fíjense que hay un llamado de Dios, o sea, por intermedio del apóstol Pablo. Él a nosotros nos está revelando, nos está dando la sabiduría. Ya tenemos el conocimiento y el entendimiento, y la sabiduría viene de parte de Dios, en donde nos está diciendo que nosotros no tenemos por qué pelear con nadie del mundo. Con nadie, mi amado hermano, con nadie, porque si nosotros peleamos con alguien del mundo, estamos prácticamente devolviéndonos, y es lo que quiere el enemigo. Que nosotros verdaderamente nos arrastremos y que seamos horizontalizados y no seamos verticales. Fíjese que eso es lo que Dios quiere, es que nosotros entendamos que la lucha no es ya de nosotros, sino es de la oración que nosotros hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que usted, mi amado hermano, a veces se pone a pelear con alguien que de pronto lo que hace es maltratar tu carne. ¿Ve? Y Él dice que nosotros cojamos su cruz y que lo sigamos a Él. Él ya pagó por nosotros un precio. Él ya recibió unos azotes, Él ya recibió unos golpes en la cara, Él ya recibió unos golpes en el pecho, ya recibió unos latigazos en la espalda. Él ya le atravesaron con una lanza su costado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos que nosotros, mis amados hermanos, caminar con esa unción y ese poder dado por la sabiduría de Dios. Óigame bien, sabiduría de Dios. Ya no es tu sabiduría, ya no es mi sabiduría, es la sabiduría que Dios ha colocado en su casa de oración. En vosotros que sois partícipes de la presencia de Dios. Y en mí y en la pastora, que somos los que dirigimos este lugar y que verdaderamente estamos a la misma altura de ustedes, mis amados hermanos. Ni hay uno más, ni hay uno menos. No hay un porcentaje mayor, ni un porcentaje menor. Por eso Dios los ha traído para que ustedes aprendan a tener la revelación de todo lo que tienen en Él. O sea, las riquezas de gloria en Cristo Jesús, ahí están todas resumidas, mis amados. Si tiene de pronto, pues, sueño para poder hacer la oración, pídele al Señor que te quite el sueño y Él te lo quita inmediatamente para que tú puedas hacer la oración. Eso me pasó anoche. Tenía sueño y yo decía, wow, yo no. Y de pronto dije, bueno, Señor, puse la almohada y me arrodillé y dije, bueno, vamos a hacer la oración. Y la pude hacer, la completé toda y después cuando me di cuenta yo había terminado la oración. Y tan rápido, hora y media. Pero bueno, ahí estuvo. Para mí fue rápido eso. Entonces, por eso es que Dios quiere que usted, mi amado hermano, entienda algo importante. Otra cosita más, otra perlita más para este. Es de notar que el sacerdocio arónico sabía algo que nosotros no sabemos. El sacerdocio arónico lo sabía. Sabían que la carne viviente muere instantáneamente si se encuentra al descubierto con la gloria de Dios. Habíamos hablado, ¿sí?, de la copa de incienso que ellos le llenan de incienso y la meten dentro del lugar santísimo para que no se vea ningún rostro ni nada. Sabemos que Cristo Jesús vino y fue el que rompió el velo de arriba para abajo para que nosotros pudiésemos ver la presencia de Dios, pero ¿por intermedio de quién? ¿A alguien más? No, la presencia de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óigame bien, no es en usted.
Este no es usted, es en el Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Es en la visión, es en el espejo, es en el retrato que cada uno de nosotros le da al Señor para que Él pueda manifestarse ante la presencia del Padre y nosotros poder obtener las bendiciones del Padre. ¿Hemos entendido hasta ahí todo eso? Esta era la finalidad que teníamos con respecto a si sabes en qué lugar estás. Pero para poder llegar a ese lugar en que tú estás, tenías que vislumbrar la gloria de Dios. Para poder llegar a ese lugar donde tú estás, tenías que saber lo que tú tienes que saber de la gloria de Dios. Y es lo que Dios ha querido hacer con todo esto. ¿Quién se los ha desmenuzado? La pastora. ¿Quién es el que les permite a ustedes que puedan comerse ese pedacito, ¿sí? Y todas cosas así en harinita y que usted lo puedan otra vez rumiar y volver nuevamente a pasar sin que sea tragante? Porque el Dios le da conocimiento, entendimiento y sabiduría a la pastora, mis amados hermanos. Por eso ellos sabían que la carne viviente muere instantáneamente si se encuentra al descubierto con la gloria de Dios. Sabían que Dios es santo, porque ellos le tenían mucho temor al nombre de Yahweh. Tanto que no eran capaces de deletrearlo. ¿Por qué? Porque ellos creían que con eso, pues prácticamente ellos pecaban ante la presencia de Dios. Amén. Por eso cuando traspasaron el velo hacia el lugar santísimo era necesario suficiente humo en el recinto para esconder las cosas, ya que no debían ver nada. Pero mis amados hermanos, vendrá el día en que nuestros cuerpos mortales, óigame bien, mortales, se vuelvan y se vistan de inmortalidad, y lo corruptible se vista de incorruptible, y nosotros los redimidos, óigame bien, los redimidos, los salvos, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Óigame bien, la vez pasada les dije, no por la cruz, no por los maderos, no es que yo quiero crucificarme, no, hermanos, es por la decisión del Padre que llevó al Hijo para que el Hijo fuese quien nos redimiese de los pecados y fuésemos salvos y santos. Entonces, cuando nosotros estemos ya redimidos frente a la presencia del trono del Altísimo, por el proceso de muerte y resurrección, y por su sangre derramada del Cordero inmolado, es así como nosotros podemos decir, de donde solo los muertos pueden ver el rostro de Dios, que era lo que Dios le había dicho a Moisés. Solamente los muertos pueden ver mi rostro. Y es cierto, mis amados hermanos, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a esta persona. Si aún no lo sabemos, tenemos que ir a la prédica de la pastora donde hablaba, ¿sabe qué? De criaturas nuevas. Donde hablaba de Juan capítulo 3. Tenemos que también ir a leer y a oír el mensaje dado por el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la paz. Si alguien quiere venir a mí, venga. Y esperamos el día, en el momento en que se cumpla verdaderamente este ritual del tabernáculo, del sitio donde estén todos reunidos en los frutos que tenemos que dar para poder recibir la presencia del Dios Todopoderoso y podamos nosotros ir a la presencia del Padre Celestial. Amén. Debemos asegurarnos de que nuestra carnalidad esté muerta, porque Dios se acerca más a medida que percibe que nuestra carnalidad, amados hermanos, se va muriendo poco a poco. Vayámonos al Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Acuérdense, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice bienaventurado. Doblemente bendición tenemos cuando nosotros nos apartamos de todo, cuando no andamos en consejos, cuando no buscamos estar con aquellas personas que de pronto en un momento dado nos pueden causar sufrimiento, dolor, angustia. Y por eso tenemos que ser fuertes para poder rechazar el momento, como lo decía el apóstol Pablo. Tenemos que rechazar la hora mala. Tenemos que vestirnos de las armaduras. Tenemos que verdaderamente saber qué corresponde a cada cosa para nosotros poderlo sacar a relucir cada vez que tengamos una aflicción, un problema. Ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Entonces, no se ha sentado en silla de escarnecedores. No tenemos por qué oír la palabra de las personas. Tenemos que empezar a purificar nuestra fórmula. Tenemos que empezar a purificar nuestro caminar. Tenemos que saber cómo entramos, cómo caminamos, hacia dónde vamos y a quién tenemos.
tenemos que a veces desechar las amistades que de pronto en un momento dado nos pueden traer complicación y aflicción, mis amados. Porque cada vez que nosotros entremos en un proceso de pecado, cada vez que nosotros estemos en un proceso de pecado, cada vez que nosotros permitamos estar en ese proceso de pecado, viene la aflicción. Porque Dios no va a permitir que tú entres en ese proceso. Dios te va a querer sacar a ti como sea. Y por lo tanto, te va a exigir una serie de cosas que tú tienes que dar. Es cuando muchas veces entramos en una aflicción, por decir, estamos en un río y el río prácticamente no nos deja pasar y estamos en una canoa, ¿sí? Y se nos pierde el remo. Es cuando Él, en medio de la oración, en tu caminar, así como le pasó a los discípulos cuando estaban en la tormenta, que le dijeron, Señor, despierta, porque estamos en alto riesgo. Y es cuando nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, despierta, porque estamos en alto riesgo. Y es cuando Dios se levanta y nos dice, hombres de poca fe. Entonces nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudamos? Entonces ahí viene toda esa enseñanza que nosotros tenemos que leer. Ahora, sigamos. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y todo lo que hace va a prosperar. Amén. Perfecto, listo. Fíjese que dice que sino en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. ¿Tenemos que meditar en la mañana? ¿Tenemos que meditar al mediodía? ¿Tenemos que meditar en la noche? ¿Tenemos que meditar a medianoche? Eso sí lo hace el Señor con el Espíritu de nosotros, amén. Pero sí estamos en eso. En su ley tenemos que nosotros, mis amados hermanos, meditar día y noche para que la carne no vuelva otra vez a caer en tentación, para que no vuelva a aparecer ese maligno. Y la palabra de Dios dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Habíamos hablado de que el Señor dice, hora, minuto, hora, día, mes y año, ¿cierto? Y ahí hemos hablado de una parte del tiempo, donde Dios tiene para cada uno de nosotros su hora, su mes y su año y su minuto. Y es cuando nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor para poder en nosotros no caer antes de que llegue ese momento en el cual tengamos que ir a la presencia de Dios, amén. Tengamos que ir a esa Jerusalén celestial. Y que también demos un fruto, ¿para qué? Para que llegue en su tiempo y todo lo que hagamos sea que, ¿cuáles son las funciones que trae el Espíritu Santo? Las tres cositas que les comentaba, que fuera prosperidad, ¿cierto? Y aquí dice, y todo lo que hace, prosperará, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Vale? Más adelante habla de los malos, pero no hablemos de los malos, vayámonos al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Entonces aquí dice, Dios mío. ¿Cuántas veces nosotros en la oración que hacemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? No estamos repitiendo Dios mío, Dios mío. Acuérdese que Dios le dijo a los discípulos que fueran de dos en dos. Acuérdese que Dios cada vez que dice, ¿cómo es que dice la palabra de Él? Donde dice, de cierto os digo, duplica, de cierto os digo. Y le dice el salmista, ¿por qué me has desamparado? Pero no es Dios quien te desampara, mi amado hermano, eres tú quien ha puesto la oscuridad delante de Él. Tenemos un día estos que hablar sobre la parte del hueco, del hoyo. Yo creo que lo hablé en el devocional, capítulo 9, ¿sí? De Apocalipsis. Entonces en este momento es el clamor del salmista para decirle al Señor que él anhela en su corazón estar en la presencia de Él. Es el clamor, es la unción. ¿Sí? Señor, yo te ruego y te pido, Señor, clama a mí, yo te responderé y tú me enseñarás cosas grandes y ocultas que no conozco. Porque el clamor puede ser de diferentes formas. Y es así como Él le dice, tú eres santo y tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cuántas veces yo les he invitado a ustedes a que vengan a la alabanza antes de la prédica? Y la palabra de Dios dice que Él habita en medio de ¿qué? Entonces fíjense que Dios
quiere que nosotros aprendamos verdaderamente a vivificar, que aprendamos verdaderamente a tener como a saber cómo caminamos, ¿cierto? Hay una canción que cantamos hace 2 días, ¿sí? Que andaba buscando un regalo para el rey, pero él quería ver mi corazón, él quería ver la esencia de mi vida, él quería saber que yo estaba con él. Él quería ser ese salmista que entrega su corazón y le dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero él reconoce que él es santo, él reconoce que él es santo. ¿Cuántas veces los discípulos, cuando iban con Jesús en la barca y veían esa tormenta y ellos estaban: Señor, despiértese para poder nosotros sentir como gloria, como tranquilidad, hasta que tuvieron que llamarlo? ¿Qué hace el salmista? ¿Qué dice el salmista? Señor mío, oh Dios mío, Dios mío. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero ¿qué le dice más adelante? Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por eso, mis amados hermanos, para finalizar, habíamos comentado que tenemos que asegurarnos de que nuestra carnalidad esté muerta, porque Dios se acerca más a medida que percibe que nuestra carnalidad se va muriendo. Amén. Hay un Salmo 91, leamos del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Mi Dios en quien confía. Entonces, ¿en quién confía el salmista? ¿Y qué es lo que está pidiendo el salmista? ¿Qué le dijo el enemigo, ¿sí? El maligno? ¿Qué le dijo a Dios cuando habló de Job? Pero tenemos que hacer algo, mis amados hermanos, para finalizar. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91, versículo 1? Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero ¿qué hacemos para poder habitar al abrigo del Altísimo? Tenemos que ser limpios, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser diáfanos, tenemos que ser ese alabastro, ¿sí? Transparente y puro. Y tenemos que derramar de nosotros un fruto. Ese fruto, sí, que dice el Salmo 1, ese fruto dice la palabra de Dios que ese fruto es la bendición, es ese perfume de ese alabastro que sea rostro de tu corazón, de tu presencia, mi amado hermano. Es lo que Dios quiere de ti más y más. ¿Para qué? Para que la sombra de Dios no sea parte de nosotros. Para que nosotros no digamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que ya estemos convencidos de que tenemos la presencia de Dios y que estamos cubiertos por su sombra. Espero, mis amados hermanos, que ya hayan verdaderamente llevado el ritmo. Y me tocó llevar un ritmo de alta velocidad, porque el Señor me dijo: móntate en el tren. Yo me monté en el tren y estoy en alta velocidad todavía. Cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tú has traído a nuestra vida, a nuestro ser. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos has dado esta noche. Pero, Padre, yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu, mi amado Dios, que sea tú, mi amado Dios, abriendo las compuertas de mis hermanos, para que ellos, Señor, tengan conocimiento, entendimiento y sabiduría. Que ellos puedan, Señor, ser transformados, para que ya no sean, Señor, como una vez hablábamos de la oruga y de la mariposa, que ya no sean aquellas personas que se arrastren, Señor, que estén en el suelo, Señor, que en este momento estén volando en lo alto, Señor, que estén atravesando esa puerta que tú abriste, mi amado Dios, que lo dijiste en Apocalipsis capítulo 3, para que ellos puedan disfrutar de tu presencia, mi amado Dios, y puedan disfrutar de esa sabiduría que tú tienes, así como Moisés, así como Abraham, así como Jacob, así como el apóstol Pablo, mi amado Dios, así como Job, que pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora te veo. Para que podamos decirte, Señor, que te estamos viendo, Señor, que tú nos has dado, Señor, esa revelación especial para poder vislumbrar tu gloria, y que tú puedas verdaderamente hablar y decirnos: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gracias, mi amado Señor, enséñanos cada día más y más
Danos de tu revelación, mi amado Señor, para poder cada día estar más conocedores, más sapientes de tu palabra, mi amado Dios, y por qué estamos aquí sentados. Gracias por la revelación que tú nos traes y gracias, Señor, por el don. Gracias, Señor, por todo lo que tú les has dado a la iglesia, Jesucristo, el verdadero camino. Gracias por este caminar bonito, precioso y hermoso en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, mi amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.